El día de hoy le voy a estar enseñando una inteligencia artificial que hace todo lo que ChatGPT y Gemini hacen juntas, ¿ok? Esta inteligencia artificial permite que generemos imágenes y videos en la medida que nosotros queramos. Vamos a poder en tal caso crear páginas web, aplicaciones, vamos a poder también pedirles que redacte documentos o que nos los resuma, que los traduzca en más de 100 idiomas. ¿Ok? Y te voy a estar enseñando muchísimas otras funciones que son muy útiles, que si tú las aprendes a usar vas a poder ganar mucho dinero. ¿Ok? Esta es una inteligencia artificial que está comenzando a ser usada en España y en otros países. Y te voy a estar explicando cómo usarla paso a paso en este video. Entonces, sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Bueno, la inteligencia artificial que vamos a usar se llama Qwen, ¿ok? Y fue creada por Alibaba, que es una empresa que muchos deben conocer. Ahora, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer usando esta inteligencia artificial? Miren, va a ser crear una landing page que invite a las personas a que se unan a mi canal de WhatsApp y ustedes van a ver cómo la crea. Crea hasta una previa para que tú compartas un link y puedas ver cómo queda en el celular, lo puedas compartir con tu equipo y luego que esté aprobada ya ustedes van a poder agarrar el código y construir esa página. Entonces, o sea, es una función muy buena y ustedes van a ver eso ahorita en el video. Vamos a usar también para generar imágenes, videos y les voy a estar mostrando todo eso de una forma breve, corta y directa para que el video no sea muy largo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a Google y vamos a colocar acá Qwen AI, creo que se pronuncia Qwen, ¿ok? Entonces miren, nos va a aparecer varias cosas acá, nosotros vamos a clicar en esta acá, miren el logo de la inteligencia artificial, es esta acá, nosotros vamos a clicar en el primer link. Clicando acá, ustedes pueden ver que nos va a llevar a la página de la inteligencia artificial. Sin nosotros iniciar sesión nos va a aparecer todo en inglés. Cuando nosotros iniciemos sesión podemos cambiar el idioma o ustedes pueden hacer esto de acá, pueden clicar para que Google como tal traduzca la página. Entonces miren, nosotros podemos usar varias cosas acá sin iniciar sesión. Miren, podemos crear páginas web, por ejemplo, con el desarrollo web, investigación profunda, generación de imágenes, generación de videos, como mencioné, si tienen que iniciar sesión para generar los videos. Código, por ejemplo, para aplicaciones, páginas web, todo eso. Podemos crear plan, podemos decirle acá cómo queremos que él actúe. Y podemos usar todo esto sin iniciar sesión. Ahora, si iniciamos sesión, vamos a tener liberado para generar videos. Todo esto ustedes lo pueden usar la cantidad de veces que ustedes deseen. Ahora, como yo voy a crear una landing page, yo voy a iniciar sesión para que ustedes vean también cuando vayamos a generar videos. Bueno, miren, yo ya inicié sesión y quiero mostrarles que ya está liberado, por ejemplo, la generación de videos. Cuando tú inicias sesión ya puedes generar videos. Ya la traducción automática no es necesaria porque cuando inicies sesión puedes elegir el idioma. Y también ustedes pueden descargar la aplicación en su celular y en tal caso hacer el mismo procedimiento. Lo van a poder usar también. Como yo voy a crear una landing page, ustedes pueden ver acá que nos aparecen dos opciones, código y desarrollo web. Estas dos las vamos a usar y ustedes van a ver la diferencia entre una y otra. Ahora, yo voy a seleccionar primero esta acá, desarrollo web. Cuando yo clico en desarrollo web, ustedes pueden ver acá que ya me aparecen algunos ejemplos de páginas web o de landing page, por ejemplo, formularios. Y aquí aparece ejemplos de cómo nosotros le podemos decir, genere un formulario de tal cosa. O en tal caso, cuenta de tal cosa. Y él va a generar una página web como ustedes la quieren. Ustedes le tienen que especificar acá cómo la quieren. Yo le voy a especificar una acá de cómo la quiero, que yo en tal caso voy estructurando con inteligencia artificial y entonces para ser más rápido yo la voy a colocar acá y ustedes van a ver cómo queda. Entonces bueno, miren, ya creó la página y quiero mostrarles acá que por ejemplo él mismo abrió una pantalla mostrando una previa de cómo se ve mi landing page. Entonces miren, únete al canal del WhatsApp, tiene las informaciones acá que yo coloqué y él quiero unirme ahora. Cuando las personas cliquen van a ir para mi canal de WhatsApp. ¿Qué pasa? Miren. Cuando nosotros cliquemos acá en desplegar, nos va a dar la opción de, en tal caso, crear un link para enviársela a alguien para que vea la previa de nuestra landing page o de nuestra página. Y eso es muy bueno porque en tal caso, si tú quieres ver cómo quedó en dispositivos móviles, lo vas a poder hacer. O en tal caso también enviársela a tu equipo, enviársela a un cliente. Por ejemplo, miren, esta es una previa, ¿qué tal les parece? Lo único que si ustedes le envían por acá va a ir con el dominio de, en tal caso, la inteligencia artificial. Entonces yo les recomiendo que ustedes descarguen la página, la suban a su servidor y la compartan a sus clientes, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Miren, yo puedo clicar acá en desplegar y ustedes pueden ver que él me va a dar un link para yo ver cómo quedó la página, para enviársela en tal caso a mis clientes, por ejemplo. Entonces, miren.
ustedes pueden ver acá que me muestra la página y aparece aquí que es una prueba para que las personas usen la inteligencia artificial. Entonces, como tiene la firma prácticamente de que fue hecho con inteligencia artificial, no les recomiendo a ustedes a compartir el link con clientes, ¿ok? Pero lo pueden compartir, que en tal caso, con sus conocidos, amistades, para que les digan su opinión. Otra cosa, cuando nosotros creamos páginas web, tenemos que hacer que la página web se adapte a cualquier dispositivo. Entonces, ¿cómo yo sé que está adaptada a cualquier dispositivo? Miren, yo clico acá en modo desenvolvedor y yo puedo seleccionar acá, por ejemplo, el dispositivo. Yo quiero ver cómo se ve un iPhone 14. Yo quiero ver cómo se ve, en tal caso, en un Galaxy. Y podemos ver, miren, que hay diferencia. Como el Galaxy es un poquito más pequeño, tal vez este es un celular antiguo, en realidad no sé cuál es. Vamos a ver en el Galaxy A51. Y miren, se ve así. Yo voy a dejar este link en la descripción del video para que ustedes vean cómo se ve usando, en tal caso, el link de la inteligencia artificial. Otra cosa que yo voy a hacer también, que podemos hacer es, miren, yo voy acá a la parte de la inteligencia artificial, yo puedo cancelar acá, en tal caso, el compartir esta página para que más nadie tenga acceso. Entonces, por ejemplo, si yo clico en cancelar, yo voy a clicar ahora, yo voy acá a la página y cuando la actualizo, ya no está disponible. Va a dirigir a la persona a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que yo recomiendo para que ustedes no estén haciendo esto de compartir el link directamente para clientes desde la inteligencia artificial? Miren, yo voy a clicar acá en la X para que no me muestre más la previa, y si nosotros vamos acá arriba, ustedes pueden ver que nos aparece el botón de descargar. Cuando yo clico en descargar, vean que él generó acá la página en HTML con el formato para que yo vea cómo quedó en una página web. Entonces, cuando yo clique, ustedes pueden ver acá que abrió la página web, ¿ok? Y yo puedo hacer lo mismo, yo puedo ver cómo quedó en diferentes dispositivos. Por ejemplo, acá el A51 hasta el A71. Yo puedo seleccionar acá, por ejemplo, cómo se ve en el iPhone 12, en el iPhone 14 Pro Max, y lo puedo compartir en mi celular. Y como les digo, yo le voy a dejar el link de cómo se ve directamente desde la página de la inteligencia artificial y también el link directamente desde mi página web. Yo voy a copiar este código y lo voy a subir a mi página web, a mi hospedaje, para que ustedes vean cómo se ve, ¿ok? Ahora, vamos a hacer la página usando, por ejemplo, la otra función, que es la de código. Miren, yo voy a seleccionar acá código y ustedes pueden ver que ya comienza con ayúdeme, y aquí aparece, por ejemplo, a construir una integración de API, en tal caso a diseñar un sitio de portafolio responsive, en tal caso que se adapte a cualquier dispositivo. En fin, aquí aparecen varias opciones. En este caso yo le voy a enviar mi prompt. Acá coloqué el link, ya déjenme copiar el prompt. Bueno, miren, yo copio acá el prompt que yo le envié, ¿ok? Y se lo voy a enviar. Bueno, miren, aquí ya generó el código y quiero mostrarles la diferencia entre este chat y el otro que nosotros tuvimos, en donde generé la landing page, ¿cierto? Este de acá no muestra cómo queda el código. Él solamente nos dice, por ejemplo, cómo funciona, nos explica el código detalladamente y nos dice cómo probarlo para ver cómo quedó, si está funcionando y quedó como nosotros lo queremos. Entonces, por ejemplo, aquí dice que cómo funciona y dice que al hacer clic en el botón se abre el enlace del canal de WhatsApp, que en este caso es mi canal de WhatsApp. Aquí dice cómo probarlo. Guarda el código en un archivo con extensión .html, por ejemplo, landing.html. Entonces, ¿qué haría yo? Yo copio el código y lo puedo guardar con esa extensión como él está diciendo. Otra forma que nosotros podemos ver cómo quedó la página sin necesidad de hacer eso es nosotros clicar acá en descargar. Cuando nosotros cliquemos en descargar, él va a generar, por ejemplo, un archivo con la extensión .html. Ustedes pueden ver aquí arriba. ¿Ok? Cuando yo clique me va a mostrar cómo quedó la página que yo le pedí. Entonces, miren, yo voy a clicar acá y podemos ver que él generó totalmente diferente al otro modelo. El otro parece más una landing page. Este parece una landing page también bien animada, me gustó, pero no es exactamente igual al otro modelo que nosotros le pedimos. Entonces, vean, aquí tiene la misma función. Cuando yo clique en únete a mi canal de WhatsApp, él me va a llevar para mi canal de WhatsApp. Y si tú no te has unido a mi canal de WhatsApp, recuerda, vas a poder clicar también en el botón y unirte a mi canal de WhatsApp. Y otra cosa, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, suscríbete a mi canal. Si quieres aprender a crear páginas con inteligencia artificial para venderlas en 300, en 500, en 700 euros, entonces suscríbete a mi canal, deja en los comentarios que quieres aprender para yo saber que tienen interés y yo poder hacer más videos sobre esto. Yo llevo más de 6 años trabajando, creando páginas web para negocios, para clientes de todo el mundo.
prácticamente la mayoría son de Estados Unidos. Entonces ustedes también pueden trabajar por internet usando inteligencia artificial. Entonces bueno, nada, suscríbete a mi canal, deja en los comentarios si te interesa aprender este tipo de contenido y yo estaré haciendo más videos sobre esto. Entonces bueno, miren, luego de eso yo puedo clicar acá en inspeccionar y ver cómo se ve, por ejemplo, en el iPhone 14 Pro Max, cómo se ve en el iPhone 12, cómo se ve, por ejemplo, en el Galaxy S20. Y miren, ustedes pueden ver que él lo creó prácticamente adaptable a cualquier dispositivo. Y ustedes pueden hacer lo mismo. En tal caso, si ustedes le van a crear páginas web a clientes, o en tal caso, si la quieres crear para tu negocio. Entonces, bueno, miren, estas son dos funciones para crear las páginas web. Ahora vamos con la función de crear videos e imágenes. Yo lo voy a hacer más breve para que el video no quede muy largo, pero si ustedes también tienen interés en que les enseñe cómo crear más videos y en tal caso más imágenes, ustedes déjenlo en los comentarios que yo estaré haciendo videos explicándoles más funciones de esta inteligencia artificial. Bueno, miren, yo voy a clicar acá en nuevo chat para crear el video. Por ejemplo, yo voy a clicar acá en más y voy a seleccionar generación de video. Cuando yo clico acá, ustedes pueden ver que nos muestra una previa de la calidad de los videos que ellos crean. Estos videos de acá no tienen audio aún, ¿ok? Pero nosotros podemos crearlos en la medida que nosotros queramos. Entonces, si yo quiero que sea para las redes sociales, selecciono esto. Si yo quiero que sea para YouTube, este. Ok, yo voy a seleccionar algo para las redes sociales, por ejemplo. Entonces, miren, yo voy a colocar acá, genera un video de un gato con botas, caminando. Algo así, simple, ¿ok? Yo puedo crear un prompt más específico, pero vamos a ver cómo queda esto. Y bueno, mientras se está generando el video, vamos a crear también las imágenes. Entonces, miren, yo voy a clicar acá en nuevo chat y voy a clicar acá en generación de imágenes. Acá podemos ver algunas imágenes que él crea. Y aquí dice que nosotros podemos utilizar este modelo, por ejemplo. Entonces yo voy a seleccionar este de acá, que me gustó. Miren, cuando yo clico acá, él ya tiene como prompts prontos de cómo generar esta imagen. Entonces vamos a esperar que la genere y les muestro cómo quedó. Miren, acá generó la imagen bien rápido. Entonces miren, la calidad de la imagen es buena. Y nosotros podemos clicar también en descargar. Por ejemplo, yo clico acá en descargar. Y miren, ya descargó la imagen. Vamos a ver, vamos a hacer zoom. Miren, la calidad de la imagen es muy buena. Entonces ustedes pueden generar imágenes acá. Yo acá seleccioné el mismo modelo, pero yo puedo seguir acá, genera una imagen, lista de un dragón, por ejemplo. Entonces yo clico acá y vamos a ver cómo queda este de dragón. La imagen la genera rápido. Entonces ustedes también pueden, por ejemplo, generar las imágenes que ustedes deseen en la medida que ustedes desean, porque yo, por ejemplo, acá también puedo elegir la medida. Si yo coloco acá, genera de un gato con botas, por ejemplo, él va a generar la imagen en la medida que yo quiera. Entonces ustedes pueden generar imágenes, pueden generar videos, tienen muchas funciones que si ustedes la aprovechan, mire, les va a dar mucho dinero. Ustedes van a poder generar mucho dinero. Y vean, acá generó una de un gato con botas, excelente, ¿ok? Y vamos a ver ahora el video. Bueno, miren, ya generó el video con inteligencia artificial. Yo le pedí este de acá que generara un video de un gato con botas caminando y él generó este que no es un gato, no, este es, no sé, otra cosa, no sé qué es esto. Pero bueno, lo generó. Luego de eso yo le envié un prompt en inglés generado con inteligencia artificial para que generara un gato parecido al gato con botas. Entonces miren, generó este de acá. El detalle de esta inteligencia artificial es que ustedes pueden generar videos de hasta 5 segundos, ¿ok? Y no los genera con audio. Ahora, si ustedes ven acá, cuando cliquen en nuevo chat y ustedes cliquen en generación de videos, ustedes pueden ver que acá él genera videos con otra calidad, ¿ok? Que son ya videos probados. Entonces miren, mientras más le especifiquemos cómo queremos el video, lo va a generar mejor. Pero bueno, les estoy siendo realista de cómo fue con los videos y bueno, por ahora, en mi opinión, la inteligencia artificial que gana con videos es la de Gemini. Entonces, bueno, miren, si ustedes clican acá en nuevo chat, como les dije, ustedes pueden probar muchísimas otras funciones. Ya voy a clicar acá, después clico acá en nuevo chat. Entonces, miren, si ustedes ven acá en nuevo chat, ustedes pueden seleccionar cualquier otra función, analizar imágenes, traducir documentos, en tal caso, ¿cómo se dice? Investigación en profundidad, todo eso. Esto tiene muchísimas otras funciones que si ustedes quieren en otro video yo se las puedo estar explicando.
¿ok? Pero para saber si ustedes quieren que les explique, entonces déjenlo en los comentarios. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dale me gusta, suscríbete a mi canal. Si quieres aprender a crear páginas web con inteligencia artificial, déjalo en los comentarios. Si quieres aprender alguna otra cosa, también déjalo en los comentarios. Y bueno, vamos con todo y muchos éxitos. Hasta la próxima.